Muy bien. No sé si os saldrá a lo mejor incluso una ventanita para que aceptéis cada uno. Sí, ¿Vale? ya está. Perfecto. Bien, bueno, pues lo primero es daros las buenas tardes a todos y agradeceros, por supuesto, que estéis haciendo el esfuerzo de estar aquí a esta hora y ya en estas fechas. Y bueno, queremos presentaros un proyecto que quiere desarrollar la multinacional Suntory, que como sabéis tiene una planta en Toledo, una de sus plantas que tiene en España está en Toledo, y en el entorno de esa planta pues quiere desarrollar un proyecto en torno al agua, que ahora os vamos a ir contando qué tipo de proyecto es el que quiere desarrollar, ¿no? Aunque el proyecto, como ya os he comentado a alguno de vosotros, no es algo decidido, sino que precisamente estamos aquí para que lo podamos decidir y crear entre todos, ¿no? En primer lugar, le voy a dar paso, Ana, si vas preparando la presentación, le voy a dar paso a Carmen Gembe, que es la directora de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Suntory Beverage and Food Spain, que nos va a hablar un poco de la empresa. Carmen, si te parece, Ana te va a ir pasando las diapositivas, tú le vas diciendo que pase y ella las va a pasar. Perfecto, perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Yo antes de empezar deciros, bueno, yo estoy aquí en la oficina, en lo que queda de ella. Si veis cómo estamos, es que hoy es nuestro último día aquí en esta oficina. Estamos de mudanzas y seguramente en algún momento me van a tener que decir o me van a decir que me vaya, ¿no? Entonces no sé si voy a poder estar toda la reunión porque bueno, estamos en este día tan complicado, ¿no? Pero bueno, como os decía, veo como unos cuadrados negros que no me dejan ver la presentación. No sé si os pasa a todos. Ahora. Vale, yo en unos minutos quería un poco presentaros la compañía y también creo que es bueno conocerla, de qué se trata, porque así se entenderá por qué nos embarcamos en esta aventura, en este proyecto, y por qué insistimos tanto en que además sea un proyecto vinculado al agua, ¿no? Si me pasas la siguiente diapositiva, por favor. Estoy intentando pasar. A ver. Ahora, bueno. Nosotros somos una compañía que nos conoceréis por nuestras marcas, Schweppes, Trina, La Casera, Sunny Delight, pero lo que seguramente no sabéis es que nuestros dueños son japoneses. Pertenecemos a una familia. No sé, ¿se me oís bien? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, pertenecemos a una familia japonesa, que es la familia Tori, y increíblemente, pues este negocio que está extendido por todo el mundo, pero es un negocio familiar, ¿no? La historia de la compañía se remonta al año 1899, cuando un señor que se llamaba Shinjiro Tori, bueno, pues era un gran emprendedor y decidió empezar esta aventura con una prueba en Japón de un vino, un vino muy parecido al Oporto japonés, ¿vale? Entonces, bueno, a partir de ahí empezaron... A ver, sí, es que yo creo que tenéis que silenciar todos los... Carmen, se está colando de tu móvil el sonido. ¿De mi móvil? No, de la otra Carmen. Ah, perdón. No sé si... ¿Me oyes, Carmen? Es que es la única que lo tiene activado. A ver. Ya está, te lo he apagado. Sí. A ver, es que me siguen saliendo estos cuadrados negros en medio, yo no sé. Carmen, creo que es que como yo tengo mi pantalla con tu presentación y soy anfitriona, cada vez que yo intento hacer algo como mirar los micrófonos te sale un cuadrado negro. Creo que eso. Voy a parar de hacerlo. Vale. Ok.
Vale, bueno, pues entonces os decía que bueno, es una compañía antigua que empezó a través de esta persona, Shinjiro Tori, y el nombre de la compañía viene de ahí. Suntory es Tori por el apellido de la familia y Sun por el sol japonés, el sol naciente japonés, ¿no? Y bueno, ha pasado por un proceso de adquisiciones y de distintas compañías y de expansión a nivel mundial que vamos a ver un poquito a continuación. Pásame la siguiente, por favor. Vale, esto es un poco para entender por qué insistimos tanto con el agua, por qué el agua es tan importante como para nosotros, ¿no? A nivel de Suntory, y esto es para todas las compañías de todos los países del mundo, esta es un poco nuestra filosofía, ¿no? En la pirámide de nuestra filosofía hay una frase en japonés que no es muy difícil traducirla al castellano, que es Misuto Ikiru, que es nuestro propósito, que la traducción más aproximada es vivir con el agua. Y es que, pues para esta empresa, el agua es fundamental no solo porque es nuestro principal ingrediente para fabricar nuestras bebidas, sino también porque estamos convencidos de que, bueno, todos somos agua, el mundo es agua y además el agua nos gusta como actitud por su transparencia, porque siempre llega al objetivo, porque sortea las dificultades del camino y porque es ágil y rápida. Y esto también es una actitud que Suntory la ha adoptado y por eso el agua para nosotros es fundamental, ¿no? Y está ahí tan alto en esta pirámide. La siguiente es nuestra misión. Nuestra misión es crear armonía con las personas y con la naturaleza, ¿no? Entonces, o sea, siempre dentro del grupo Suntory, desde sus orígenes, y eso está en su DNA, en su ADN, perdón, está la necesidad, sí, de crecer como compañía, que al final, bueno, pues nosotros fabricamos y vendemos bebidas refrescantes, pero también la necesidad de compartir parte de esos beneficios, pues con la naturaleza y con la sociedad, ¿no? Y con total, digamos, humildad asumimos que cada vez que le damos al botón de las fábricas, pues estamos realmente impactando en el medio ambiente y queremos de todas maneras compensar y si podemos mejorar el impacto de nuestras actuaciones, ¿no? Y es por eso que Suntory tiene un programa enorme de colaboración en distintas iniciativas medioambientales y sociales, ¿no? La visión es Growing for Good, es un poco lo mismo, queremos crecer, sí, pero queremos también crecer haciendo el bien, haciendo cosas buenas dejando un mundo mejor para las nuevas generaciones, así que cuanto más crezcamos, más podremos compartir, ¿no? Y todos estos valores, bueno, pues es un poco lo que bueno, ellos desde Japón, pues de alguna manera nos animan y nos vigilan también y nos supervisan y para que hagamos todo este tipo de iniciativas como la que hoy empezamos y que además hacemos convencidos y con muchísimo gusto, ¿no? ¿Me pasas la siguiente, por favor? Vale, esto simplemente, aquí muy brevemente, es para que os hagáis un poco idea de, bueno, de Suntory Holdings es una gran empresa que aparte de la división bebidas, que es la que está ahí arriba del todo en azul más oscuro, pues tiene otro tipo de negocios como son los espirituosos, los vinos, la cerveza y además, bueno, pues tiene un montón de actividades de servicios, de restauración, floristerías, museos, en fin, es un negocio súper variado y nosotros realmente pues estamos en la parte de ahí arriba, en la parte de bebidas y alimentación. Además, bueno, pues está, digamos, por todo el mundo absolutamente. Hay casi 40.000 empleados que trabajamos para Suntory y estamos presentes en prácticamente todos los países, de todos los mercados de los 5 continentes, ¿no? Siguiente, por favor.
Vale, si hablamos ya de nuestro país, ya hablamos de España, bueno, pues aquí os mencionaba antes nuestras marcas, ¿no? Nuestras marcas que, bueno, las conoceréis todas, si os hablo de Schweppes, de Trina, de La Casera o de Sunny Delight, las conocéis porque llevan con nosotros prácticamente toda la vida, ¿no? Podemos decir que Schweppes es el primer refresco de toda la historia, y su origen se remonta a 1783, cuando un señor que se llamaba Jacob Schweppes, bueno, pues inventó y comercializó el agua tónica, y ahí empezó el mundo de los refrescos, ¿no? Hoy, bueno, la compañía tiene 5 áreas comerciales, somos más de 1000 empleados, alrededor de 1100 empleados, y todos trabajamos con esta filosofía común de Growing for Good, todos en todo el mundo y en España por eso también. Siguiente. Vale, estas serían, bueno, nuestras sedes. Vale, en este momento, pues yo estoy aquí en la oficina central, pero bueno, tenemos 5 cabeceras de área, aparte de las oficinas de Madrid. Siguiente. Y luego, bueno, a nivel de fábricas, pues tenemos, bueno, la que hoy nos ocupa, que es la fábrica de Toledo, es nuestra fábrica más importante, ¿eh? Tenemos también una segunda fábrica en Sevilla, donde ahí básicamente lo que hacemos es embotellado de la marca Sunny Delight. Y luego, además, dentro de España, aunque pertenece ya a Europa, tenemos una fábrica de concentrados en Carcaixent, donde hace poco hicimos una actuación parecida a la que queríamos hacer en el Tajo en torno al Júcar, en un proyecto que se llamaba Guardianes del Júcar. Y además de esto tenemos un centro de I+D en Tordera, en Cataluña, que es el centro de investigación más importante del grupo Suntory en toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, siempre desde Japón nos apuntan a la necesidad de que nuestras iniciativas medioambientales estén vinculadas primero al agua, pero estén también en un entorno próximo a una de nuestras fábricas. Y es por eso que, como no, pues decíamos que Toledo es la más importante y queremos tener o empezar esta iniciativa aquí, cerca de nuestra fábrica. La siguiente, por favor. Nuestras marcas no vamos a hablar más, ya lo hemos comentado, pero bueno, marcas de toda la vida, de confianza, marcas que fabricamos con calidad, marcas que además bueno, evolucionan conforme evolucionan los consumidores y sus necesidades, con las que innovamos, con las que cada día trabajamos por hacer productos más saludables, acordes a las nuevas tendencias y bueno, creo que todos las conocéis, ¿no? Siguiente. Hablábamos antes de nuestra visión, ¿no? Como compañía, este Growing for Good, que es crecer para tener un impacto positivo. Nosotros, cuando hablamos de sostenibilidad, lo vemos como de una manera muy amplia, ¿no? Y no solamente limitado a lo que puede ser el packaging o la estrategia de plásticos o al medio ambiente. Para nosotros la sostenibilidad tiene 4 patas. Eh, la primera sería lo que hace referencia a nuestras bebidas. Nos importa mucho los ingredientes que utilizamos, cada vez más naturales, el azúcar tan de moda que ponemos en nuestros productos, y nos esforzamos por tener referencias cada vez con menos azúcar o que por lo menos haya siempre una opción cero para cada uno de nuestros sabores. Cuando hablamos, la segunda pata sería sobre nuestros recursos, y aquí englobamos todo el tema, por ejemplo, de emisiones de CO2. Englobamos también el uso de la energía y el uso del agua también, con nuestros compromisos para ahorrar agua en el corto medio plazo. Hablamos también de la estrategia de plásticos y de, bueno, de todo tipo de iniciativas relacionadas con el packaging, para tener un packaging que sea totalmente reciclable y, ¿por qué no, reciclado, ¿no? Que estamos en esa ruta también.
La tercera pata sería la de sociedad y aquí, bueno, pues hay muchos proyectos debajo de esta tercera parte de nuestra sostenibilidad. Todo el tema relacionado con los voluntariados de todo tipo y también lo que llamamos marcas con propósito y es, bueno, pues un claro compromiso por que nuestras marcas impacten donde tienen que impactar. Por ejemplo, nosotros no hacemos ningún tipo de publicidad ni de patrocinio para niños menores de 12 años porque consideramos que es un público vulnerable y por eso preferimos no hablar a los niños menores de esta edad. Incluso tampoco hacemos ningún tipo de comunicación en Internet para niños menores de 15 años por esto mismo, ¿no? Y por último, la cuarta parte de nuestra sostenibilidad, que es los empleados, porque realmente sin las personas nada de esto tendría sentido y tampoco lo podríamos implementar y tampoco estaríamos ahora aquí hablando de todo esto, ¿no? Así pues, tenemos una visión de la sostenibilidad amplia y generosa, ¿vale? Siguiente. Ya 2 minutos nada más para hablar de lo que os comentaba antes, de nuestro propósito, Misuto Ikiru, vivir con el agua y que tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer aquí esta tarde. Siguiente, por favor. Y bueno, a nivel de la filosofía del agua y para entrar ya un poquito en materia, pues deciros que nosotros queremos cuidar no solamente el impacto del agua o cómo utilizamos el agua a nivel de nuestras fábricas, sino que nuestra intención es intervenir en todo el ciclo del agua, es decir, desde su origen, ¿vale? Hasta, digamos, pasando por el proceso de fabricación, porque utilizamos agua para muchas cosas, hasta el último paso para nosotros, que es el consumidor y la educación del consumidor en un consumo responsable del agua, ¿no? Es por eso que cuando hablamos del origen del agua, pues hablamos de iniciativas como las que queremos empezar ahora, de estos famosos santuarios del agua, ¿no? Y que tienen mucho que ver con el origen del agua antes de empezar a hablar de la fabricación, ¿no? Luego lo veremos un poquito más en detalle, pero para que entendáis el porqué de por qué hacemos todo esto, ¿no? Siguiente. Os decía antes que hace un par de años iniciamos un proceso, bueno, una actividad, una iniciativa, un proyecto bajo el paraguas Guardianes del Agua, que empezó en torno a nuestra fábrica de Carcaixent en Valencia, que lo hicimos también de la mano de ECODES, como vamos a hacer ahora, y que ahí, bueno, pues lo que hicimos es analizar el entorno próximo a la fábrica y recuperar un trocito muy próximo a la fábrica en la ribera del Júcar, que es el río que yo creo que es el que sufre más la sequía en España, en una zona donde, bueno, pues realmente había mucho que hacer. Y ahí tenéis un poquito las fotografías de lo que hicimos del antes, de cómo estaba esa zona y el después, con un montón de acciones que hicimos hasta la final y última, que es crear una zona, si queréis, un poco más recreativa o de disfrute para que los vecinos de la localidad de Carcaixent pudieran utilizar y disfrutar de ese espacio que antes estaba impracticable, ¿no? Siguiente. Vale, lo que hacemos a nivel de actuación del agua en las fábricas, bueno, pues aquí tenemos a José Manuel Torres, que es el director de nuestra fábrica de Toledo y que, bueno, él es el auténtico técnico y quien sabe de esto, ¿no? Pero hacemos un montón de cosas, cada vez tenemos procesos más eficientes y tenemos como ambición reducir en un 15% el uso de agua en todas las plantas de producción desde el 2015 hasta el 2030.
Parece, no sé si os parecerá mucho o poco, pero hay una ecuación clara y es que para fabricar 1 litro de refresco hace falta 1 litro de agua, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, lo que está ahí por encima, nosotros ahora mismo estamos en un ratio aproximado de 1,98 litros de agua por cada litro que fabricamos aproximadamente, y nuestra intención es bajar y reduciendo ese 15% hasta 2030, ¿no? Os aseguro que es un ratio bastante exigente, no fácil, pero que vamos por buen camino, porque si no recuerdo mal, y me corriges, José Manuel, llevamos ya acumulado a día de hoy una reducción del 10 contra ese objetivo del 15 al 2030, con lo cual vamos francamente bien, ¿no? Siguiente. Vale, y ya por último, bueno, pues os decía antes, sería el consumidor, ¿no? Y la educación al consumidor. Aquí tenemos, bueno, varias cosas. Primero, bueno, hacemos un montón de actividades de concienciación para los empleados, sobre todo a nivel interno, para, bueno, pues para con recomendaciones para el uso más, digamos, más adecuado del agua, para no desperdiciar agua. Y luego hay otros proyectos que nos vienen dados desde Japón, como Misuiku, que es un programa que no hemos implementado todavía. Ojalá que vinculado a este programa podamos hacerlo de alguna manera, que es empezar a educar a los niños desde pequeños en un uso adecuado del agua, en no desperdiciar el agua. Y bueno, este es un programa que nos viene desde Japón, como digo, y que además allí lo tienen implementado en un montón de colegios. Y bueno, la idea nos han pedido de alguna manera replicarlo, ¿no? Os decía antes, nosotros no hacemos publicidad ni patrocinios en niños. Esto lo haríamos de una manera absolutamente desvinculada de las marcas y desinteresada, simplemente por la conveniencia de educar a los pequeños, pero absolutamente sin ningún logo y sin ninguna vinculación, como digo, de ningún tipo con las marcas, ¿no? Siguiente. Yo creo que esta era ya la última, sí. Bueno, quizás me he extendido un poquito más, pero bueno, es que me parece el tema realmente emocionante y muchas veces pues me voy un poquito del tiempo, pero bueno, esto sería un poco básicamente para que entendáis la compañía y para que entendáis el porqué y por qué la idea de esta iniciativa. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Según el horario previsto, has terminado justo a la hora prevista, o sea Bueno. que ha sido, lo hemos cuadrado, Me o sea que alegro, no te preocupes. me alegro. Muy Vale, bien. muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Yo os voy a contar un poco, vamos a ir profundizando en qué es esto de los santuarios del agua, viendo algún ejemplo, viendo un poco de qué va la filosofía, y también os voy a contar con un poquito más de detalle lo que hemos hecho en Carcaixent, en Valencia, porque ya es una experiencia que llevamos varios años trabajando allí, con lo cual es una experiencia real, ¿no? En primer lugar os voy a poner un vídeo, si lo va cargando Ana, del presidente de la compañía, Tak Ninami, para que bueno, veáis cómo él directamente, o sea, no es normal, no estamos habituados a que aquí en España los presidentes de las compañías hablen de los temas ambientales, ¿no? O por lo menos lo hagan en público de esta manera, ¿no? Water is not only essential to our business, but also a precious resource for all living things. Our business relies on blessings from nature. In particular, water is the core part of our business. Without quality water, we can't produce high-quality products, such as whiskeys, beer, and soft drinks. We annually report the progress of water reduction at our operation sites, as well as the progress of natural water sanctuaries. We aim to expand the natural water sanctuaries around the world to achieve our long-term goal to cultivate more water than we use in our plants by managing healthy forests that nurture quality water. I believe that we can make a bigger impact by partnering with the relevant stakeholders, including our industry players.
sharing best practices, and gathering wisdom to find scalable solutions. Bien, bueno, ya habéis visto un poco en qué consiste, ¿no? la filosofía y, bueno, qué es lo que se pretende un poco con esto de los santuarios del agua. Como objetivos principales, ya veis que la empresa tiene, aparte de un compromiso genérico por contribuir a la sostenibilidad, estamos hablando de devolver el agua que utiliza, devolvérsela a la naturaleza. No solo, incluso, si habéis oído lo que decía el presidente, pues habla de devolver más agua incluso de la que utilizan, ¿no? Como ya ha comentado Carmen, con los procesos productivos se puede reducir mucho el consumo de agua, se está haciendo un esfuerzo, pero siempre hay que consumir. Entonces, ¿de qué manera se puede devolver agua a la naturaleza? Pues mejorando la capacidad de la naturaleza, por ejemplo, de captar agua para los acuíferos, mejorando la calidad de agua que no esté en una calidad que podamos utilizar o una calidad suficiente para que, por ejemplo, los ecosistemas asociados a esa masa de agua en cuestión pues estén como deben de estar, ¿no? Con la biodiversidad que deberían de tener y se produzcan los procesos ecológicos con normalidad, etcétera, ¿no? Esta es la manera un poco que ya nos puede dar a intuir sobre qué cosas se podrían hacer para crear un santuario del agua en el entorno de la planta de Toledo. Por supuesto, lo que ya se ha comentado, involucrar a los actores locales mediante la participación, que es lo que estamos iniciando hoy, y involucrar al propio personal de sus plantas y oficinas, que esto me parece también un tema bastante importante, ¿no? Porque el personal de la empresa no es ajeno a lo que está haciendo la empresa en temas de política ambiental, ¿no? Ahora vamos a ver otro vídeo muy cortito también, para que también tengáis una idea de qué es lo que hace Suntory, por ejemplo, en Japón, en esos santuarios de agua. Suntory delivers the blessings of water. No beer, beverage, and whiskey can be produced without clean water, high-quality groundwater. Where does this groundwater come from? It originates from forests. The forests bring high-quality groundwater. Nearly 70% of Japan's land area is still covered with forest. However, more than a few forests have been losing their function to recharge groundwater caused by various problems. No matter how abundant groundwater is now, if the forests continue to deteriorate, it might dry up in the near future. That is why Suntory is entirely devoted to the Natural Water Sanctuary Project. Our target by 2020 is to double the volume of recharged groundwater in the forests, as much as the volume we use in our plants. We go into the forests with specialists from various fields, face nature, and listen to the voice of nature. We conduct thorough studies and investigations to have a solid understanding of the messages from nature. We consider what we can do for nature, what the ideal forest is. We collaborate with national and local governments, as well as local residents to achieve them. All our efforts are aimed at passing on to the future generation sustainable groundwater, forests, and rich biodiversity. This is so that birds and wildlife can live in harmony with precious nature. We will keep on protecting the Natural Water Sanctuary Project for invaluable groundwater and biodiversity, looking ahead to 50 and 100 years in the future. This is our responsibility.
Bien. Bueno, pues ya creo que os vais haciendo una idea, ¿no?, de a qué nivel está actuando la empresa. Para que lo veamos más claro, si pasa a la siguiente diapositiva, Ana, por favor. Solo en Japón, la empresa en junio de 2020 tenía 12.000 hectáreas bajo lo que ellos denominan los santuarios de agua, 21 santuarios de agua. Y lo que más llama la atención, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, cuando conocí esto, es que hay algunos que llevan 100 años trabajando en esa zona. Es decir, que penséis que esto es un proyecto, lógicamente, ahora queremos hacer un compromiso y tratar de sacar adelante un proyecto a 3 años, pero que bueno, que la empresa tiene una intención de llegar para quedarse y para ir mejorando de manera continuada, ¿no? Y ahí veis que bueno, la mayoría de los proyectos pues están en 30 años ya de continuidad, algunos 60, 100, 10, 5, es decir, bueno, y 12.000 hectáreas que están ahora mismo afectadas por este tipo de proyectos de santuario del agua. Pasa, Ana, por favor. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí en España? El proyecto que desarrollamos en Carcaixent, que empezamos en 2018 con el proceso de participación como este que estamos iniciando aquí ahora, sí que es verdad que no estaba todavía bajo el concepto de santuario del agua, porque no habíamos nosotros profundizado en ese tema. Además, ahora mismo, por ejemplo, este proyecto está coordinado directamente desde Japón, es decir, tenemos reuniones con técnicos de los que están llevando todo este tema allí, pues están ellos haciendo seguimiento expreso de lo que vamos a ir haciendo aquí, ¿no? Entonces este proyecto, pero sí iba con la misma filosofía de ver cómo podíamos devolver agua a la naturaleza, bien rehabilitando ecosistemas, que fue lo que al final se hizo en este caso, ¿no? En concreto, en el entorno de la planta, en el pueblo de Carcaixent, existe una zona, pasa la diapositiva, por favor. Existe, bueno, por supuesto, hicimos el primer año un proceso de participación. Evidentemente no estaba la pandemia del COVID y todo fue presencial y no utilizamos las tecnologías como ahora, pero bueno, esperemos que antes de finalizar el proceso de participación que hemos iniciado hoy podamos hacer por lo menos una reunión después del verano presencial, ¿no? A ver si ya la situación de la pandemia nos lo permite. Y bueno, allí pues hicimos una serie de reuniones también para conformar el proyecto. Es decir, Suntory no tiene el proyecto ya escrito de lo que se va a hacer, sino que tiene claro cuál es el objetivo y con los actores locales pues pretende construir ese proyecto, dando ideas a todo el mundo, debatiendo qué ideas son las prioritarias y viables de realizar, ¿no? Pasa, por favor, Ana. Aquí veis, al final se decidió, una de las actuaciones fue restaurar o rehabilitar, no restaurar, rehabilitar un barranco, como le llaman allí a los ríos en Valencia, el barranco de Barcheta, que pasa por el pueblo. Si os fijáis, ahí hay una línea de tren, una línea que además pasa el AVE, que está elevada, aunque no sé, eso no se aprecia en la foto, pero está elevada, y digamos, y luego una carretera por el otro lado que interrumpe, o sea, que aísla esa zona que queda intermedia, ¿no? Esa zona que es una masa, además, de cañas. Prácticamente todo eso que veis verde en la foto aérea que se está señalando es una caña, que es una especie, además, invasora, que los que la conocéis sabéis que es muy difícil de eliminar, muy problemática. Entonces, lo primero que se hizo en la zona de actuación fue eliminar la caña. Es uno de los procesos más costosos del proyecto porque los que entendéis de esto sabéis que es muy difícil eliminarla y que no vuelva a rebrotar. Por tanto, hubo que sacar el rizoma, removiendo la tierra hasta 1 metro de profundidad y hacerlo, aunque se hace con maquinaria, pero se hace de manera manual. Es decir, la maquinaria va quitando y hay una serie de técnicos que tienen que estar a pie de máquina vigilando que no quede ningún trozo de rizoma en la tierra, ¿no?, que pueda volver a rebrotar. Pasa, por favor. Y bueno, lo que se hizo fue restaurar la margen en la que pudimos, porque en la margen que está pegando a la vía del tren, Adif no nos daba permiso. Pensar que este proyecto tuvo cierta dificultad en cuanto a los permisos, porque tenía que dar permiso carreteras por un lado, Adif por otro, el Ayuntamiento por otro y la Confederación Hidrográfica del Júcar por otro. O sea, era una zona idónea para actuar, pero era compleja desde este punto de vista, ¿no? Sin embargo, no hubo ningún problema, conseguimos los permisos y se actuó. Lo que pasa es que en la margen izquierda no se pudo actuar porque Renfe, esa zona, aunque no se ve, la escollera está enterrada, pero hay una escollera y tal de protección de toda la infraestructura de la vía del AVE y ahí no pudimos tocar.
pero sí que restauramos con técnicas de bioingeniería. Una vez que se había eliminado la caña, restauramos los taludes fluviales. Pasa, por favor. Bueno, aquí veis algunas imágenes de cómo se fue recuperando la zona con una vegetación ya más natural, de especies autóctonas. Pasa, por favor. Hicimos una pasarela, un puente, también ha salido en la presentación de Carmen, para que se pudiera hacer un circuito circular, porque si no la gente o accedía por la parte pegada a la vía del tren o por la otra margen del río, pero no había posibilidad de cruzarlo, ¿no? Entonces hicimos esa pasarela para que se pudiera cruzar, ¿no? Ahora mismo, además, os puedo decir que desde que se acabó la obra no se ha dejado ya de la mano de Dios, sino que Suntory seguimos haciendo mantenimiento, vamos eliminando posibles rebrotes de caña y vamos mejorando, se está haciendo un riego de las plantaciones y se está incluso reponiendo algunas marras para que darle continuidad. Es decir, no se trata de hacer una actuación y dejarla ahí, que evidentemente hubiera sido un fracaso, porque era una zona donde la gente iba a tirar escombros, a tirar basuras, y bueno, ahora pues es una zona que estamos cuidando para que eso al final deje de ocurrir, ¿no? Porque la gente, bueno, al principio insiste y hemos vuelto a encontrar basuras, hemos vuelto a encontrar escombros, pero lo vamos eliminando, lo vamos quitando y lo vamos cuidando. Siguiente diapositiva, por favor. Otra cuestión muy importante y que yo resaltaba antes es el que la empresa implique a su propio personal en estos proyectos. Esto fue un voluntariado que hicimos con personal de la empresa, además. No era de la planta, hicimos otros talleres con gente de la planta de Carcaixent, pero esto fue gente que vino desde Madrid a hacer un voluntariado. Recogimos 33 metros cúbicos de basuras, de enseres de todo tipo. Ahí veía arrastrando una nevera vieja que había por allí tirada, etcétera. Y fue una jornada, yo creo, muy interesante para todos, para el propio proyecto, para la gente, y bueno, incluso ensayaron cómo hacer ahí están haciendo una fajina, una técnica de bioingeniería para colocarla en la margen del río. En fin, yo creo que esto también ha sido una pata del proyecto muy, muy, muy interesante y además muy enriquecedora. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a poneros un vídeo muy, muy breve. Bueno, pues esto es lo que hicimos en Carcaixent y ahora nos toca hablar ya del proyecto Guardianes del Tajo y ver qué podemos hacer en el entorno de la planta que, como sabéis, está en Toledo, en el polígono industrial, la planta de Suntory, y a ver qué vamos a hacer. El objetivo, yo creo que lo hemos comentado ya, pero está claro. Pasa, por favor, Ana. El objetivo, como sabéis, es recuperar agua de alguna manera para la naturaleza. Queremos crear ese santuario del agua en la zona y queremos que sea un proyecto, evidentemente, que sea de consenso y entendemos que es la base para que tenga éxito. En Carcaixent estuvimos participando desde la propia confederación, lógicamente, del Júcar, hubieron ayuntamientos, hubo, por supuesto, muchas ONGs, tanto locales como algunas a nivel nacional, algunas estáis aquí también representadas, y lo que conseguimos fue que nadie se opusiera al proyecto, es decir, que las ideas que se han desarrollado, todo el mundo estaba a favor. Eso es un poco nuestra intención, no queremos incidir en ninguna cuestión que de alguna manera pues, genere algún tipo de conflicto, ¿no? Sino ir a un proyecto de verdad de consenso que todo el mundo le parezca que lo que vamos a hacer es interesante y bueno para todos, ¿no?
Deciros que se ha elegido la cuenca del embalse del Guajaraz como zona de actuación. Como sabéis, Toledo se abastece de 3 cuencas: el Guajaraz, el sistema de Picadas y el Torcón. Y había la posibilidad de actuar en cualquiera de las 3, porque desde Suntory tenían claro que ellos quieren actuar en la cabecera de las zonas que nutren de agua a su planta, en este caso a todo Toledo, ¿no? Porque su planta se suministra del mismo agua que se suministra a toda la ciudad. Entonces había que decidir cuáles de estas cuencas íbamos a elegir como zona de actuación. Al final hemos elegido la cuenca del Guajaraz, y esto se ha hecho con un estudio que hicimos previo. Se hizo consultando al personal de la planta de Suntory y se hizo también consultando a algunos de los que estáis aquí presentes, de gente que sabemos que conoce la zona y que os hemos consultado a título personal para ver qué os parecía que fuera Guajaraz la cuenca elegida, y en la mayoría de los casos pues habéis dicho todos que sí, que era una buena opción. Ana os va a contar ahora brevemente, aunque el estudio fue bastante complejo, pero os va a contar un poco cómo hemos llegado a la decisión de que Guajaraz sea la zona donde vamos a actuar y a desarrollar el proyecto. Cuando quieras, Ana. Ahora, ¿verdad? Bueno, pues como ha dicho Tony, yo voy a contar el que fue el paso previo a la idea del santuario de actuaciones en este sitio, y que es conocer las cuencas, ¿no? El territorio donde se genera el agua, que son esas 3 que ha dicho Tony, ¿no? La de Picadas, la del Torcón y Guajaraz, ¿no? De los 3 embalses. Perdóname, pero no me pasa. Sí. Bueno, estos son los aspectos que ha incluido el estudio. Los voy a presentar de una manera muy resumida, y si a alguien le interesa alguno en particular, bueno, pues ya podemos ir al detalle. Esto es la localización un recordatorio de la localización que seguramente ya conocéis de las 3 cuencas, donde se inscriben en la cuenca del Tajo. Bueno, hemos mirado el relieve, el clima. Como veis, la cuenca de Picada es más montañosa, más húmeda, y las otras 2 cuencas son, aparte de más pequeñas, mucho más pequeñas, más llanas y más áridas. Esto es algo que nos interesa especialmente, que es la cantidad de agua que hay en estas cuencas, ¿no? Lo que estamos viendo en los mapas viene del modelo SIMPA, de caudales naturales, ¿no? Esto es un modelo que deduce, a partir de las precipitaciones que caen, los caudales, o más bien los volúmenes anuales o mensuales de agua que circularía por los ríos o que habría en la cuenca si no hubiera perturbaciones, ¿no? Si no hubiera usos, extracciones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos lo que hay en nuestras 3 cuencas y de dónde vienen. Esto es algo que nos interesaba especialmente, que es el tema de la agua subterránea, ¿no? Porque como hemos podido ver un poco, otros santuarios del agua están muy basados. Ellos tienen una metodología propia de recuperar agua, de hacer que se infiltre más agua en los acuíferos a partir de plantaciones de árboles, ¿no? De actuaciones así. Sin embargo, en nuestras cuencas, bueno, el mapa geológico es un poco difícil de ver, pero diré que son materiales muy impermeables, ¿no? Son de tipo granito, materiales que son muy poco propicios a albergar acuíferos de importancia, ¿no? Entonces, y de hecho vemos en el siguiente mapa el de las masas de agua subterráneas de la cuenca del Tajo, ¿no? Y en ninguna de nuestras 3 cuencas hay por el momento masas de agua subterránea, ¿no? No hay nada declarado. Lo que nos hace pensar que la componente subterránea es poco importante. Como vemos por aquí, hemos ido a mirar los datos sobre los que se construye el modelo SIMPA que he mencionado. Estos son la infiltración anual y la escorrentía subterránea, y las 2 son prácticamente nulas. Sin embargo, y con este mapa me salto un poco el orden del índice, porque aquí hemos mirado las extracciones como presión sobre las cuencas. Y los puntos azules que veis son extracciones de agua subterránea. Como vemos, especialmente en la cuenca de Guajaraz, son muy numerosas. No son muy grandes, son volúmenes pequeños, pero efectivamente sí que parece que se están usando agua subterránea.
Hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de extracciones son datos concesionales, ¿no? Son los datos de la Confederación, del Plan Hidrológico, de caudales concedidos, ¿no? De esto ya los caudales que sean reales no podemos saberlo por el momento, ¿no? En esta fase. Entonces, bueno, al ver tantas extracciones de agua subterránea, hace pensar que realmente sí que sea una componente importante, ¿no? Muchas veces pasa que los materiales, aunque sean impermeables, como los granitos que he mencionado, se alteran debido a una alteración más o menos superficial, pues bueno, pues se fisuran, se crea una cierta porosidad que puede efectivamente albergar agua y de manera local pues puede ser importante y significativa para regadío, para otro uso, ¿no? Bueno, también hemos mirado las figuras de protección de la naturaleza. Este mapa es la Red Natura 2000. Entonces lo que veis en verde pues son sitios Red Natura 2000, que en las 3 cuencas están y son bastante importantes, ¿no? Lo que habla de los valores naturales y el estatus de protección que tienen. Aparte, en el plan hidrológico son zonas protegidas por captación para abastecimiento y son zonas sensibles. Esto hace referencia a las aguas residuales, ¿no? Que sean especialmente frágiles. Esto pasa en las 3 cuencas. Y el embalse de Picadas también es una zona de protección de hábitat o especies. También hemos mirado los vertidos y aquí he resaltado uno especialmente que se hace de forma directa a Guajaraz, que esto es de 3 ciudades, ¿no? Argés, Covisa y Layos. Esto es una EDAR, tiene su tratamiento, pero bueno, todavía no sabemos la calidad del agua que sale de ahí, ¿no? Otro tipo de presiones son las que se llaman presiones difusas por uso del suelo. Esto son mapas de uso de suelo y os diré que los colores verdes corresponden a vegetación más o menos natural, ¿no? A zonas forestadas de bosque o de matorral, mientras que los colores amarillo y verde claros corresponden a cultivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí resalta la zona más cercana al embalse de Guajarás y los rosas son zonas urbanas. También se ha visto en una visita de campo, y en una exploración de la foto aérea, que las llanuras aluviales están en general degradadas, ¿no? Sobre todo en Guajarás y el Torcón, la vegetación de ribera está muy limitada respecto de lo que podría ser de forma natural, ¿no? En el plan hidrológico, hablando de presiones, reconoce como presiones significativas los vertidos urbanos para los 3 embalses y la presión por uso del suelo agrícola en el Torcón y en Guajarás. Bueno, aquí iba a poner las extracciones, pero más que las extracciones, lo que nos interesa es saber qué suponen las extracciones respecto del agua que existe en la cuenca, ¿no? Entonces, para eso lo que hemos hecho es aplicar un índice que se llama WAY, este índice, que es de explotación del agua. Es un índice muy sencillo, pero a la vez muy robusto y muy validado, que se usa en planificación, lo usa la Comisión Europea, etc. Y consiste en dividir las extracciones de agua o el cálculo del uso del agua, de los volúmenes que van a usarse, dividido por los recursos naturales, ¿no? Que en nuestro caso nos lo daba el modelo que he enseñado antes, ¿no? Entonces, este índice dice que a partir de un 20% de esa relación hay un estrés hídrico y que a partir de un 40% se trata de un estrés hídrico severo. Y esto nos pasa en la cuenca de Guajarás y en la cuenca de Picadas, ¿no? Estoy hablando de las extracciones concedidas a nivel de la cuenca de estos 2 embalses respecto de los recursos naturales que tienen, ¿no? Nos hemos ido a mirar qué usos del agua son los responsables de esto, ¿no? Y en Guajarás pues se ve que es muy mayoritario el riego, ¿no? Con más de un 80% respecto del uso del agua. Y en Picada es muy mayoritario el uso de abastecimiento. También nos hemos ido a mirar el origen del agua que se extrae y efectivamente en Guajarás más de la mitad son aguas subterráneas. Y en Picadas es claramente agua superficial, ¿no? Finalmente, creo, el estado, nos hemos ido a mirar el estado ecológico de las masas de agua de las que estamos hablando, ¿no? Bueno, por no extenderme, diré que los 3 embalses hay 3 categorías que no son aceptables, ¿no? O sea, lo que es aceptable es el buen estado. Esto lo dice la Directiva Marco de Agua, ¿no? Y, por ejemplo, el embalse de Picadas,
que vemos en amarillo, está en estado moderado, el de Guajaraz también, y el del Torcón está en estado malo. Es decir, que los tres son no aceptables y hay que aplicarles medidas. Aparte de otras masas de agua, los ríos de la cuenca de Picada, algunos vemos que también están en amarillo y en naranja, es decir, que tampoco tienen estados aceptables, ¿no? Y necesitan medidas. En el Torcón vemos que este arroyo también, y en Guajaraz y en el resto de la cuenca del Torcón lo que pasa no es que no haya ríos, sino que estos ríos no están declarados como masas de agua. Es decir, que dentro del plan hidrológico prácticamente no se estudian. Como si no... Entonces, ahora mismo no podemos conocer el estado de esos ríos en base a datos que existen, no existen datos. Bueno, y estos son unas fotos del entorno de Picada, que sería el más vegetado, el más natural. El propio embalse Red Natura 2000. Esto sería el Torcón, que es la cuenca con menos presiones. Lo que pasa es que el paisaje también está degradado en cierta medida, seguramente por el uso agrícola y por razones históricas. Y esto es Guajaraz, que la mayor presión que tiene es agrícola, como hemos visto, y es de olivar. Guajaraz también tiene un uso público interesante, ¿no? Las fotos que vemos aquí, esto es un camino que va de la población de Argés, que está muy cerca del embalse, hacia el embalse. Es decir, que la gente lo utiliza como un sendero, como un paseo habitual. Bueno, y esto es una síntesis, un resumen de lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, bueno, me centraría en que las dos cuencas en las que hay un estrés hídrico importante son Picadas y Guajaraz, que en Picada el uso principal con mucha diferencia es el de abastecimiento y en Guajaraz es agrícola. Picada es una cuenca muy extensa, muy compleja, de hecho hablamos de Picadas, pero en realidad Picada forma parte de un sistema de embalses. Más cosas importantes, bueno, todos son zonas protegidas, tienen un alto nivel de protección y a la vez tienen impactos que ya hemos visto, ¿no? Tienen presiones importantes por vertidos urbanos y en el caso de Guajaraz y el Torcón por el suelo agrícola. Y los tres tienen estados ecológicos que son malos, que no son aceptables, ¿no? Que habría que mejorar. Como ha comentado Tony, se hizo una encuesta digamos que en este momento estábamos ya pensando en cuál de las tres cuencas sería la mejor para hacer las actuaciones, ¿no? De este tipo de proyectos. Entonces se hizo una encuesta al personal de la planta de Toledo, ¿no? De la cual respondió un 33%, y las conclusiones son que la mayoría conoce Guajaraz y que la mayoría, con un 73%, también piensa que Guajaraz sería el embalse o cuenca más relevante para este proyecto, ¿no? En segundo lugar iría el Torcón y en tercero Picada, ¿no? Otro resultado es que el 83% de participantes tendría interés en involucrarse activamente en el proyecto. Y bueno, han aparecido otras ideas para mejorar el entorno, como la limpieza de las márgenes, el reto ecológico del Tajo, plantar árboles. Bueno, en conclusión y resumen, después del estudio pensamos que efectivamente la cuenca de Guajaraz a priori parece la más adecuada, ¿no? La que tiene mejor potencial para hacer estas actuaciones de mejora de la calidad ecológica y de ahorro de agua. Porque tiene ecosistemas degradados y una presión importante por uso del agua, como hemos visto, ¿no? Presión agrícola. Porque tiene ese vertido urbano de 3 poblaciones que se descarga directamente en el embalse, y porque tiene un potencial muy alto de naturaleza, ¿no? Tiene una fauna muy interesante y tiene un uso público que siempre es importante, ¿no? Por la ciudad de Argés. Y por mi parte ya está. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues si os parece, nosotros esto es un poco lo que os queríamos contar a todos para que vierais, bueno, por qué hemos elegido esa cuenca, ¿no? Porque quiero insistir, no se trata de actuar sobre el embalse, sino la idea es actuar en toda la cuenca de ese embalse, y para que también tuvierais idea de qué es lo que se puede hacer
presentando un poco lo que Suntory ya está haciendo en otros sitios y lo que hemos hecho también aquí en Carcaixent. Pero quiero dejaros claro que esto es un proyecto en principio abierto, que siempre que cubramos los objetivos de mejorar o bien de ahorrar agua o de mejorar la calidad de los ecosistemas, del agua, etcétera, lo que he comentado antes, las ideas pueden ser válidas y las tenemos que debatir entre todos y bueno, ver cómo trabajamos a partir de ahora con esto. La idea es que ahora hagamos una ronda de presentación para que todos nos vayamos conociendo todos, porque si vamos a seguir haciendo, yo creo que con un par de sesiones más de estas que ya hagamos exclusivamente de trabajo a modo de taller, pues podemos tener una lista de acciones y de propuestas que se os ocurran y nosotros y priorizadas incluso, y a partir de ahí nosotros podemos ya valorarlas económicamente para decirle a Suntory, bueno, pues hacer este tipo de cosas puede tener este coste para que ellos decidan al final qué acciones van a hacer y qué compromiso de recursos van a poner para el proyecto, ¿no? Pero sí que la idea es que nos conozcamos todos, aunque yo sé que muchos de vosotros os conocéis, entonces que hagamos una pequeña presentación todos, muy breve, y luego sí que bueno, me gustaría que pudierais preguntar y hablar, tomar la palabra vosotros y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis ya ir sugiriendo o cualquier, no sé, pues que la vayáis preguntando y en lo que podamos os lo aclararemos y si no lo podemos aclarar pues será porque hablar o que consultarlo con la empresa o decidir qué se hace, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a hacer una cosa para hacerlo por orden. No sé si Ana, yo o tú misma vas dando la palabra a cada persona. Activaros las cámaras, eso sí, si os parece bien, para que os vayamos viendo. Y si te parece, Ana, pues vamos dando la palabra, por ejemplo. Si queréis, yo empiezo en el orden en que os veo, ¿eh? No, es el orden en que me aparece a mí la lista de participantes. Me aparece a Terrón, entiendo que Terrón es el apellido. Sí, Alberto. Alberto, eso. Pues si te parece, te presentas muy brevemente. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Soy Alberto Terrón, soy el jefe de servicio de Tagus, la empresa de aguas de Toledo. Creo que conocéis la empresa, que suministra el agua a Toledo y también a la Mancomunidad del Guajará, precisamente. Gestionamos dentro del servicio pues, los embalses de los que estáis hablando, pues dos de ellos, el Torcón y Guajará. Y bueno, simplemente comentar que me parece muy interesante la propuesta que estáis iniciando aquí en Toledo y bueno, que iremos profundizando en ella, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. La siguiente persona, José Manuel Torres. Sí, hola, buenas tardes a todos. Yo soy el responsable no solo de la planta de Sevilla, sino de Sevilla, de Toledo y de Sevilla. Y llevo 6 años trabajando en la compañía y bueno, pues al final he vivido en Japón pues esta filosofía de la compañía, incluso he participado dentro de los santuarios del agua, pues limpiando el monte o los bosques de bambú, etcétera, etcétera, y he vivido con ellos lo que es importante, que la compañía no solo busca la sostenibilidad en las plantas, lo que quiere hacer, y la palabra clave es cultivar el agua, que es realmente la única forma de devolver más de lo que la naturaleza nos da como a nuestra compañía y el uso que estamos haciendo de ello. Entonces, creo que va a ser muy interesante poder debatir qué medidas y qué es lo que podemos hacer en esta cuenca que está también tan castigada. Muchas gracias, José Manuel. Alejandro. Alejandro Cano. Hola, buenas tardes. Pues bueno, yo vivo precisamente en Argés y la verdad es que, bueno, conozco un poquito el lugar, el entorno. Es un lugar, pues, no sé, a todo el mundo nos atrae bastante el agua y nos dejamos cautivar un poco por los embalses y tal. Y lo cierto es que este lugar no es menos atractivo. Viene muchísima gente a pasar el día, a organizar sus comidas y tal. Viene muchísima gente a pescar. Hay incluso alguna actividad de
piragüismo. En fin, hay caminos alrededor por donde la gente pasea, por donde la gente pues hace senderismo, ¿vale? Es un lugar bastante visitado y creo que realmente merece la pena el hacer alguna actuación aquí. Y sobre todo, ¿por qué merece la pena? Pues no solo porque haya mucha gente que venga aquí con diferentes actividades, digamos, pues en contacto con la naturaleza, sino porque precisamente es un lugar que, aunque parezca mentira, está muy degradado desde el punto de vista antrópico, desde el punto de vista de la actuación que hacemos los humanos, ¿no? Por mucho que nos guste el agua, que nos guste salir, que nos guste disfrutar del campo, que nos guste disfrutar de la naturaleza, pero lo cierto es que somos muy guarros y se encuentra la expresión, ¿no? Y está muy degradado en ese sentido, ¿no? Entonces, una actuación en este lugar, un lugar que está además muy cerca y que vive muchísima gente de Toledo, de todos los sitios de alrededor, sería muy conveniente, sería un valor tremendo desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista del aprecio a la naturaleza, porque creo que además se presta a infinidad de actividades, ¿no? A mí me encantaría pues, que este lugar fuese visitado por gente y que se hiciesen, por ejemplo, pues, talleres de avistamiento de aves o de reconocimiento de especies de diferentes plantas que tenemos aquí, que algunas de ellas, o muchas de ellas son incluso endémicas. Es un lugar también donde hay incluso hasta, aunque no se ve, pero hay incluso hasta restos pues muy antiguos, ¿no? de nuestras primeras civilizaciones. Es decir, es un entorno que se presta a muchísimas cosas, ¿no? Y por tanto, pues me parece idóneo y además es un sitio que se visita, que la gente viene mucho por aquí a disfrutar de ello. Por lo tanto, me parece que es fenomenal, ¿no? el lugar elegido, ¿no? Más allá de que yo viva aquí, que la verdad es que no porque viva aquí tengo más arraigo, al contrario. Personalmente, me permitís que me exprese así, porque sea así de sincero, pero personalmente yo vivo aquí, pero tengo muy poquito contacto con mi propio pueblo y con el entorno del pueblo, ¿no? Porque la gestión que se ha hecho hasta ahora del pueblo pues es muy desgarradora, muy degradante, y entonces ahí me hace sufrir mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues prefiero irme a acudir a otros sitios a pasear que aquí, ¿no? Pero sin embargo, reconozco que es un lugar que tiene mucha atracción, mucha gente que viene a disfrutar de ello. Está muy degradado precisamente por esas visitas y precisamente por esa razón, pues creo que estaría muy bien una buena actuación. Y desde el punto de vista de los bueno, pues de nuestras administraciones, de nuestra administración local, pues yo quiero entender que nunca ha habido un verdadero aprecio por el entorno, ¿no? Todo lo contrario. Es decir, si os sirve un poquito de ejemplo, en este pueblo, en su día, en los años 80, un arquitecto dijo que aquí podría vivir aproximadamente 25.000 personas, y no sé, pero 15 años más tarde, pues prácticamente están todos los metros cuadrados marcados como suelo urbanizable y, en fin, un destrozo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso, quizás este ejemplo os dé un poco idea del poco valor que tenemos o del poco aprecio que hacemos de los valores que tenemos, ¿no? Que tiene el paisaje, que tiene el territorio, ¿vale? En fin, me lo dejo aquí, que si no ya me estoy enrollando. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sira, de la Asociación de Kayak. Hola, buenas tardes. Pues sí, mira, nosotros tenemos un club de piragüismo y la verdad que solemos ir allá al embalse de Guajaraz pues a hacer nuestra actividad, ¿no? Somos un club deportivo que nos dedicamos sobre todo a la educación, al ocio, a la investigación en cuanto a deporte, discapacidad y piragüismo. También en cuanto a salud, terapia como medio de rehabilitación, ¿vale? Para personas incluso con discapacidad y enfermedades, ciertas enfermedades degenerativas. Y también utilizamos el agua pues, y el piragüismo como para competición, alto rendimiento deportivo, y estamos preparando a agentes paralímpicas, ¿no?
Entonces nosotros estamos en el embalse Guajarás de lunes a domingo, ¿no? Estamos en los 364 días del año. Entonces, bueno, utilizamos el agua como medio de vida y conocemos todo aquello bastante bien. Entonces, bueno, pues nada, era presentarnos un poquito y sí que es verdad que estamos de acuerdo con todo lo que dice Alejandro, ¿no? Está súper descuidado, hay que concienciar muy bien a la gente realmente de lo que es el agua y de que realmente vivimos en ella. Y porque es que limpiamos y al día siguiente está otra vez igual, ¿no? Incluso de botellones, de botellas, de todo. Y bueno, es un poco conciencia también a la población. Sí que es verdad que está un poquito dejado. El pantano es una buena idea, la verdad. Lo que queréis, el proyecto que queréis desarrollar. Muchas gracias. Antonio Sazre. No te oímos, tienes que activar el micrófono, Antonio. No sé si... Ahora. Sí, ahora sí ya, ¿no? Ahora vale. sí. Perdón, creí que lo había activado antes. Bueno, yo conozco la zona un poco porque yo hice la tesis por allí cerca, también la tesina en su momento, y hemos estado trabajando pues hace un par de años para la Junta de Comunidades en un trabajo sobre el río Tajo. Me parece que cuando Tony me comentó, yo desde el primer momento me pronuncié a favor de Guajarás, porque la proximidad a Toledo, como estáis reconociendo, pues es muy determinante para poner en valor un proyecto de este tipo, ¿no? Yo creo que sería también un ejemplo interesante el de dos aspectos a considerar. Por un lado, el tema del agua subterránea, a pesar de que es un sustrato silicio, un sustrato de rocas muy poco proclives al agua subterránea, acabamos de ver esos números que habéis hecho, esos datos que habéis contado. Algún dato tenía yo de estas tesinas de tiempo atrás, pero desde luego no me imaginaba que a tanto llegaba la cosa. Y yo creo que otra cuestión muy relevante, sobre todo también un poco comentando el papel de la agricultura y del regadío y el papel de la presión urbanística hacia el territorio, yo creo que sería especialmente oportuno echar ahí una aplicación o plantear por la propia viabilidad del embalse, pues no sé, darle una pequeña panorámica con el programa SWAT para conocer cuál es el futuro de este paraje, teniendo en cuenta el cambio climático y teniendo en cuenta lo poco que llueve en esta zona, porque he visto por ahí los datos, 400 y pico litros por metro cuadrado de media, a mí me parece incluso como demasiado, pero en fin, nadie mejor que José Manuel o Antonio Terrón para confirmar la importancia de esta infraestructura hidráulica para el abastecimiento de Toledo, más allá de estas cuestiones de regeneración de este espacio degradado. Por eso está también aquí me tomé la libertad de invitar a Eugenio, porque Eugenio es el gran especialista en el programa en el SWAT, y bueno, en nuestro equipo de trabajo pues estaría dispuesto a echar ahí un ratito, pero en cualquier caso ya hablaremos de ese futuro. Gracias. Perdona, Antonio, bueno, di tu procedencia porque los que no lo saben, aunque casi todo el mundo te conoce... Bueno, no. Soy profesor, en la actualidad, profesor honorario de la Universidad de Alcalá, el Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente, y trabajo en aguas subterráneas o sobre todo en aguas subterráneas relacionadas con manifestaciones en superficie, ecosistemas superficiales. Gracias. Perfecto. Bueno, la siguiente, Beatriz Larraz, también profesora de universidad. Si te parece, Beatriz, te identificas también para que así ubiquemos a cada uno profesionalmente también. No te oímos, tienes que activar el micrófono, Beatriz. Ahora. Perdona, gracias, Tony, que era el objetivo, digo, presentarnos ahora. Fenomenal, soy profesora de estadística de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero bueno, aquí estoy realmente como coordinadora del grupo de investigación del Tajo que tenemos en la propia Universidad de Castilla-La Mancha. Un grupo de investigación con el que llevamos ya 8 o 9 años, bueno, con un objetivo muy amplio realmente, que es el de la búsqueda o
el objetivo de conseguir un buen estado ecológico para toda la cuenca del Tajo. Quizá los grandes problemas que tiene la cuenca del Tajo nos alejan de estas pequeñas zonas, ¿no? De estas pequeñas áreas que en el fondo son tremendamente interesantes. Así que enhorabuena por la gran idea que habéis tenido, por la fantástica exposición que nos habéis hecho y bueno, pues trabajando poco a poco conseguiremos ese objetivo que nos hemos propuesto hoy. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Quique García, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo participo como representante de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, ya que como Real Academia estamos preocupados por la conservación y mejora del patrimonio de la provincia de Toledo, ¿no? El patrimonio en su amplio sentido, histórico, cultural y natural. Y lo resalto porque precisamente durante estos últimos años el patrimonio natural está siendo uno de los valores que más se está teniendo en cuenta dentro de la Real Academia y bueno, Guajará como parte de la cuenca del Tajo. De hecho, como muchos de vosotros sabréis, desde hace unos años la Real Academia saca una lista negra de lugares en peligro y desde la primera lista que sacamos, creo recordar, hace 4 años, el primer punto o el primer elemento en lista negra está el río Tajo, ¿no? Por desgracia. Entonces, bueno, consideramos que estas iniciativas son súper interesantes y además en un sitio como este con mucha intensidad de uso, con lo cual por un lado está degradado y por otro lado cualquier actuación que se haga va a ser de mucha repercusión pública y como si se hace bien de modelo a extrapolar y de gestión para llevar a cabo en otros sitios. Natalia. Hola, yo soy recién graduada en biología y nada, voy a realizar mis prácticas en este proyecto con ECODES y espero poder aprender y ayudar en todo lo que pueda. Gracias. Eugenio. Tienes que activar el micrófono, Eugenio. Ahora. Buenas tardes. Ya me ha presentado un poquito Antonio. Gracias, Antonio. Yo soy Eugenio Molina, soy profesor de Evaluación del Impacto Ambiental y de Hidrología del Departamento de Geología, Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues también soy miembro del mismo grupo de investigación de Antonio que se denomina Agua, Clima y Medio Ambiente. Como os ha comentado Antonio, mi principal línea de investigación es la modelización hidrológica, particularmente pues, se centra en la utilización del modelo SWAT, que viene de las siglas de Soil and Water Assessment Tool, y además actualmente pues, tenemos un proyecto de investigación de jóvenes investigadores de la Comunidad de Madrid en el que el objetivo es simular la cuenca del Tajo, el tercio superior, vertiente hasta la cuenca vertiente hasta la desembocadura del Alberche ahí en Talavera. Y bueno, pues creo que, como comentaba Antonio, quizá también haciendo un modelo más de detalle de la cuenca vertiente al propio embalse, podríamos aquilatar bien cuáles son las características hidrológicas de la cuenca, lo primero, y cuál sería el impacto del cambio climático si de algún modo puede ayudar a que este proyecto salga adelante. Y nada más decir que me ha parecido muy interesante toda la presentación anterior, así que muchas gracias. Muchas gracias. A ver, la siguiente me sale. Laura Melgar. Hola a todos. Pues nada, yo soy Laura, soy miembro de la plataforma de Toledo en defensa del Tajo, que tenemos nuestro ámbito de actuación pues aquí en la zona de Toledo. Y bueno, además vivo en Argés y además soy bióloga también. Y bueno, Alejandro también es de la plataforma, que no lo ha dicho, pero está por aquí, ¿vale? Y que me ha parecido muy interesante el proyecto. Para poner en valor estas zonas y como modelo y como ejemplo para quizá extrapolar a otras zonas de la cuenca. Gracias. Gracias. Enrique, de Suntory. Hola, ¿qué hay?
Yo voy a ser muy breve. Yo soy el responsable de ingeniería de Suntory España, biólogo de formación, y todo esto empezó en una conversación hace un año de decir, oye, ¿por qué no tal? ¿Por qué no cual? Y estoy, la verdad es que impresionado con hasta dónde hemos llegado y todavía lo que se puede hacer, ¿no? Con lo que estoy oyendo hoy. Con lo cual, muy, muy contento y la verdad es que digamos, con la conciencia de que estamos haciendo algo bonito y potente. Gracias. José Ruiz. Hola, buenas tardes a todos. Soy José Ruiz. Soy, en este caso, vengo en representación de la Diputación Provincial de Toledo. Soy el diputado provincial de Medio Ambiente. Y nada, simplemente daros la enhorabuena por este gran proyecto a los responsables, con mucha ilusión de ver cómo avanza y bueno, lo que podemos aportar, ¿no? Muchas gracias por la exposición, una exposición muy interesante y nada, como decía, con muchas ganas de poder aportar, de trasladárselo a mi equipo de trabajo, a mis compañeros y ver cómo poco a poco esto avanza y hasta dónde llegamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Nuria Hernández. Hola, buenas tardes a todos. A ver, yo soy Nuria Hernández Mora y creo que estoy en representación hoy soy socia fundadora de la Fundación Nueva Cultura del Agua, pero mi vinculación con Toledo es que fui miembro del Consejo Asesor, no me acuerdo exactamente del nombre, Alejandro, Laura, me tenéis que ayudar, o Beatriz, el Consejo Asesor del Ayuntamiento de Toledo en materia del Tajo, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente durante un tiempo, y también fui cofundadora y coordinadora durante años de la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo, Tejo y sus ríos, y nada, llevo muchos tiempos trabajando en el campo, en la zona, y nada, en lo que pueda aportar a este proyecto, que me parece, yo creo que iniciativas de este tipo tienen mucho valor. Me gusta, estoy encantada de ver la diversidad de gente y de instituciones y de organizaciones cívicas que hay hoy aquí, o sea que nada, con ganas de seguirlo y aportar en lo que pueda en los próximos años. Gracias, Nuria. Miguel Ángel. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Miguel Ángel Sánchez, uno de los portavoces de la Plataforma de Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina. Ahora mismo mi profesión o mi grado profesional es fundamentalmente de asesoría y sobre todo asesoría técnica en materia de agua a los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, aunque mi formación es de arquitecto técnico. Bueno, yo simplemente rápidamente os quería dar las gracias por la invitación en primer lugar y después por la iniciativa, ¿no? Porque es una iniciativa que se puede denominar muy positiva pero muy extraña, ¿no? Porque estamos nosotros acostumbrados en este territorio a que las empresas pidan, exijan y ensucien, contaminen. No es normal que una empresa venga a hacer un ejemplo demostrativo de estas características en este territorio, ¿no? Entonces, para mí personalmente es una iniciativa muy positiva, muy buena, una actividad que hay que venderla porque tiene que tener copias, tiene que tener otros ejemplos, porque es fundamental realizarla en este territorio, ¿no? Y además que vais a trabajar en una zona que a lo mejor aparentemente no es la típica foto de los bosques que conocemos, ¿no? Pero es un ecosistema maravilloso, único, el piedemonte de los Montes de Toledo, una zona prácticamente semidesértica, una zona de encinares, de berrocales, de dehesa, una de las mayores zonas de dispersión de rapaces juveniles de águila imperial, águila perdicera de toda la península ibérica, que es decir, prácticamente de todo el mundo. Entonces, bueno, yo os animo a trabajar, a insistir y sobre todo a que seáis capaces de vender muy bien este proyecto, porque necesitamos en la cuenca del Tajo ejemplos de este tipo. Aunque vengan de fuera de nuestro país, nos da igual, son empresas, son marcas, como habéis dicho, muy conocidas y muy importantes, y yo os animaría a seguir, a continuar y, por supuesto, a contar con todo nuestro apoyo, aunque estemos en Talavera, pero bueno, nuestro territorio prácticamente se solapa con el que hemos hablado con los compañeros de Toledo. Muchas gracias. Gracias, Miguel. No sé si falta alguien porque de repente me he dado cuenta que se me han mezclado toda la lista, con lo cual ya no puedo ir siguiendo el orden de la lista. No sé si Javier Guzmán, ¿has hablado? No.
Pues creo que quedas tú, de los que estáis todavía en la... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No había hablado. De hecho, fui yo creo que el último en entrar en la reunión. Yo soy, pues eso, Javier Guzmán, profesor de Química Analítica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Estoy en el grupo de Química Analítica inmerso también en el grupo que ha dicho Beatriz Larraz, el grupo de investigación del Tajo, como área de conocimiento. Entonces, pues lo que ha dicho Beatriz es lo que podría decir yo, y simplemente añadir por mi cuenta y riesgo que ojalá al cabo de unos años podamos ver algo en el Guajarás como lo que se ha visto en Carcagente. O sea, que a eso hay que tender y saludo la iniciativa con entusiasmo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, pues ya que nos vamos un poco poniendo cara a todo y conociendo, a mí lo único que me queda hoy, porque tampoco queremos cansaros, la idea es que los siguientes pasos que vamos a dar es que cuando pase el verano os convocaremos lo más pronto posible, porque la idea es para final de este año, el compromiso sería tener el proyecto, un proyecto a 3 años, ¿vale? Unas primeras actuaciones a 3 años ya cerrado. Suntory no tiene prisa, es decir, es un compromiso, una meta que nos hemos autopuesto, pero ellos quieren hacer las cosas bien. Desde Japón nos dicen que ellos no quieren correr, que no es una cuestión de calendario, que lo que quieren es que todo vaya bien y se hagan las cosas bien. O sea que no es una... si por lo que sea no pudiéramos llegar a final de año, pues tampoco se... Pero bueno, el compromiso, y nos gustaría, y creo que podemos lograrlo, es tener un proyecto a 3 años con algunas actuaciones. Si de verdad esto va como nosotros mismos estamos viendo que funciona Suntory y que está haciendo las cosas en Japón, y José Manuel ya nos ha contado que él las ha vivido incluso en persona, esto no se va a acabar ahí. Es decir, esto es el inicio, y si las cosas van bien, pues esto puede ser a muy largo plazo y se pueden ir haciendo más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues de lo que se trata es que arranquemos con algo interesante y que arranquemos bien, ¿no? Para que luego ya, pues lo que sea vaya creciendo, ¿no? E incluso a lo mejor empezamos en Guajarás y luego también actuamos en Torcón, o vete a saber, ¿no? En principio, yo creo que hay que ser modesto, ir a sacar algo adelante, algo interesante, y bueno, luego ya se irá viendo, ¿no? Me parece que además un reto, por una de las últimas intervenciones, creo que ha sido por lo que ha comentado Miguel Ángel, uno de los retos que tenemos es que evidentemente aquí no tenemos un paisaje de bosque como el que hemos visto en el vídeo que tienen en Japón, pero bueno, nosotros tenemos el reto también de configurar cómo tiene que ser nuestro santuario de agua adaptado lógicamente a nuestro territorio. Es decir, no se trata de que hayan bosques maravillosos, se trata de que haya la biodiversidad que tiene que haber, de que el agua que tiene que haber pues esté en condiciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso, vamos, lo vamos a conseguir y seguro, ¿no? En lo que hagamos. Entonces yo simplemente, por no cansaros más, sí que dejaría abierto un momento por si alguien quiere preguntar alguna cuestión, quiere aportar algo, tiene alguna duda que le podamos resolver. Y si no, pues ya, bueno, concluiremos la jornada de hoy, y cuando pase el verano rápidamente os estaremos dando la lata otra vez, mandando un correo para convocaros para una jornada donde sí ya haremos un primer taller y donde os pediremos que empecemos a aportar ideas de cosas concretas, ¿no? Entonces ahí, pues a todos, por los distintos ámbitos en los que os movéis, sí que os vamos a pedir que nos deis las ideas de lo que creéis que se podría hacer. Unos desde el punto de vista que conoceréis mejor el terreno y las posibilidades o las carencias o los problemas que pueda haber, y otros desde el punto de vista de que a lo mejor por vuestra profesión o vuestro ámbito profesional pues se os pueden ocurrir ideas paralelas a esto primero que he dicho, ¿no? Y que también son complementarias. Entonces, bueno, dicho esto, si alguien quiere comentar alguna cosa, hacer alguna pregunta... Bueno, sí, yo quería comentar, no está Carmen, pero al final creo que... Perdona, José Manuel, te doy la palabra a ti el primero inmediatamente, pero el resto de personas que queráis hablar, si no importa, tenéis abajo en la aplicación, pone reacciones y hay una opción que es levantar la mano. La vais levantando y así vamos dando la palabra. Sigue, José Manuel. Gracias. No, decía que
que también será interesante que podamos ver cuál es el programa en Japón, porque al final esto no se trata de hacer una limpieza de plásticos, de plantar 4 árboles en una ribera y salir en una foto, porque esa no es la filosofía de la compañía. Y solo mirando los años que llevan haciendo estas iniciativas en Japón nos da una idea de la experiencia que tienen y de lo que han estado haciendo, que al final es lo que os decía, el cultivar el agua. Esto no va de que en nuestra fábrica reduzcamos el consumo, reciclemos, reutilicemos, porque al final eso es parte de nuestra obligación. Es cómo podemos proteger y hacer que el agua que tenemos en nuestro entorno sea mucho mejor que la que hemos tenido y que los entornos en los que nos movemos sean pues mucho mejores. Entonces va a ser interesante porque podemos hablar de muchas cosas que podemos hacer, pero los ejemplos de lo que han hecho los santuarios en Japón, que también, recogiendo un poco las palabras de Miguel Ángel, que esto pues no es un bosque como en Japón, es un área absolutamente diferente, pero que podemos entender mucho mejor la filosofía que está detrás de las iniciativas que Japón quiere poner en marcha, para que entendamos que esto va a ser a largo plazo, que si el horizonte inicial son 3 años, si realmente lo hacemos bien, el objetivo de la compañía es poder seguir manteniendo, como está haciendo en Japón, 30, 60, 100 años, ese tipo de proyectos que son fundamentales para la sociedad. Gracias. Nuria. A ver, tengo ¿se me oye? Sí. Sí, lo tengo encendido. Sí, no, yo solo quería sugerir, no como algo para complicaros a vosotros, pero para la gente de la zona y quizá los que lo conocemos un poquito menos, y me imagino, Alejandro evidentemente lo conoce muy bien, los de la planta lo conoceréis bien, me imagino que Miguel Ángel, que se lo conoce todo en la cuenca del Tajo, se lo conocerá bien. En fin, bueno, yo no lo conozco, quizá todos los conocéis muy bien, menos yo, pero sí sugeriría antes de esa reunión, si los de allí y os apetece, organizar una pequeña salida de campo una tarde o algo así, simplemente para patearnos el terreno y ver un poco pues, las posibilidades, los problemas, escucharos. Yo creo que eso estaría muy bien. Insisto, no te supone, Tony, que tengas que venir desde donde estás, o Ana desde Granada, o lo que sea. Puede ser algo incluso autoorganizado entre los que estamos en la zona y nos interesa el proyecto, y hacer una salida en que nos pateemos el terreno y lo conozcamos un poquito, y así puede ser más productivo ese primer taller. Bueno, a mí me parece fantástica la idea. De hecho, podemos hacer la reunión después. Quiero decir, podemos hacer una mañana de esa visita y luego hacer esa reunión de tormenta de ideas, que seguro que sale mucho mejor. Pues eso sería genial. Me tomo nota. Gracias. Antonio. No te oímos. Tienes que activar el... Pero ahora, gracias. Bueno, perfecto. La presentación ha estado fenomenal, la iniciativa, Tony, magnífica. Y yo, al hilo precisamente de lo que decía Nuria hace un instante, yo recomiendo un libro que se llama Intemperie, que está bastante desarrollado, y sobre que se ha hecho una película, por cierto, además, que está muy centrado, se desarrolla precisamente sobre esos paisajes del entorno del Guajarás, con lo cual me parece que eso da idea de, o puede ayudar a entender un poco el territorio. Pero quería preguntaros a ti, Tony, o a José Manuel, en el proyecto habláis de, o sea, en las notas que os habéis mandado, una actuación de un filtro verde en la depuradora de Alcira. ¿Eso fue así? ¿No se hizo? ¿Se acabó haciendo? Sí, en Alcira habían dos actuaciones que se iban a hacer. Una era la rehabilitación del barranco de Barcheta y otra era el filtro verde. De hecho, se redactó incluso el proyecto. Va a ser un filtro verde demostrativo, porque lógicamente no acapara. Alcira es una población ya bastante grande y estábamos hablando de además otras poblaciones también que abarca la misma depuradora. Entonces era un filtro verde que iba a depurar solo parte del efluente de la depuradora, a mejorarlo, ¿no? Quitando toda la carga orgánica posible. Esto no se ha hecho de momento, y de momento hemos descartado un poco el hacerlo, pero por una complicación burocrática brutal. Es decir, cuando ya tenemos el proyecto incluso redactado, la empresa pública que gestiona la depuradora, que a su vez tiene contratada a una empresa privada que hace la gestión, ¿no? Pues cambia tanto la empresa privada
como cambia todo el plantel de personal de la empresa pública. Entonces tuvimos que hacer de nuevo los contactos que ya teníamos, habíamos visitado, imagínate que habíamos tenido hasta un topógrafo en la planta, en la zona donde se iba a hacer el filtro verde, tomando las medidas y tal, porque el proyecto ya era un proyecto ejecutivo. Total, que cuando llega la hora de pedir los permisos para irnos allí a hacer la obra, pues se empieza a retrasar. Además han coincidido una serie de cosas. La empresa, o sea, la Comunidad Valenciana ahora, toda solicitud de permiso, justo cuando estábamos haciendo todos los trámites, decide que hay que hacerlo todo ya un trámite por internet y todo digital. Esto implicó también hacerlo porque, claro, yo estaba coordinando el proyecto, yo me veía con la gente, yo lo hablaba, pero claro, esto ya implica que tienes que entrar con un certificado, alguien de la empresa Suntory, hacer la solicitud, tal cual. Bueno, se fue complicando, aún así lo hicimos todo, pedimos los permisos y cuando llega la hora de decirnos que sí o que no, se dan cuenta de que resulta que la depuradora no pertenece a la empresa pública, sino que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica y tal. Total, que ahora nos dicen que hay que pedir los permisos primero al Ministerio, que cuando el Ministerio dé el permiso, luego ellos tienen que volver a dar permiso otra vez. Bueno, esto llevamos 1 año y medio perdido con esta locura, ¿no? Entonces, al final, en este caso, hemos decidido, vamos a invertir los recursos en el barranco de Barcheta y si algún día desde la depuradora nos responden o nos dicen, oye, que esto ya sí, que hay interés, que queremos sacar esto adelante, pues lo desbloqueamos. Pero ahora mismo se ha quedado en stand-by por esa razón. Vale, vale. Yo lo quería saber, que leyendo la la información, y por qué no, si había algún tipo de orientación o condicionamiento. Y no, para tenemos el proyecto incluso, que si os da curiosidad o tal, os lo podemos mandar. Es un proyecto demostrativo donde se iban a ensayar, además, varias técnicas. Era interesante porque no solo era un proyecto para mejorar un poco el efluente, que era poco la capacidad que tenía, sino más que nada porque hay muchos escolares, muchos alumnos de institutos, etcétera, que visitan la depuradora y desde el punto de vista didáctico de poder utilizarlo para mostrar todas estas técnicas y todo esto, pues era un tema muy interesante. Pero bueno, de momento eso se ha quedado en stand-by. Lo que sí es verdad que los recursos no se han mermado, es decir, Suntory ha derivado inmediatamente todos esos recursos económicos a continuar haciendo cosas en el barranco de Barcheta. Ajá. Bueno, ojalá hubiera muchos Suntory, como se ha apuntado por ahí en alguna de las intervenciones, ¿no? Gracias, Antonio. Habías levantado la mano a Alejandro, ¿no? Me parece al principio. Sí, es que no consigo encontrar ningún icono que me diga cómo levantar la mano, perdona. Vale, no te preocupes, pues ya está. No, quería preguntar simplemente, ¿la grabación esta la vais a compartir? Porque aquí yo he hecho en falta muchísima gente. Sí. Y estaría bien el que hubiesen asistido. Sí, pues ya vemos cómo, pero evidentemente la idea de hacerla era tanto para que nos sirva a nosotros, para luego tomar unas notas y tal, como que la podamos compartir, si no hay ningún problema. Ya si acaso, ya vemos si la colgamos en algún sitio y te paso un enlace, en algún sitio lógicamente que no sea público, que sea de acceso restringido, o la mandamos directamente a las personas que nos lo solicitéis y que lo podáis ver. Vale, gracias. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues yo me reitero en el agradecimiento. Ha sido un placer conoceros. A muchos ya os conocía, pero a otras personas no. Y bueno, que haya funcionado la técnica, porque con esto de hacer las cosas por internet no siempre es fácil. Nos fallaban esta mañana los audios. Esos vídeos que hemos puesto, que parece tan sencillo ponerlos, pues no había forma de que se escuchara. Y bueno, hemos estado hasta última hora de esta mañana dándole vuelta a ver cómo lo resolvíamos. Al final había por ahí una pestañita que había que pinchar y ya se solucionaba todo. Así que nada, muchas gracias de verdad por vuestro tiempo. Espero que estemos iniciando un proyecto que al final sea interesante. Yo, aunque algunos habéis agradecido muchas cosas, yo sinceramente espero que lo agradezcamos cuando de verdad haya algún hito conseguido. De momento yo todo lo que tengo es ganas, ilusión. Y nada, bueno, pues encantado de conoceros y a la vuelta de las vacaciones pues volveremos a la carga y os convocaremos. Nos vemos. Muy gracias. Un gusto veros a todos. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias a todos. Hasta luego, Tony. Adiós. Adiós.